Lo primero que notó Dneverik fue que no podía sentir las piernas. Lo segundo era que el techo sobre él parecía como si alguien hubiera cristalizado el cielo nocturno y luego lo hubiera destrozado en patrones geométricos que dolían al mirarlos directamente. Las paredes de obsidiana negra se curvaban hacia arriba en ángulos que no deberían haber sido estructuralmente posibles. Y dentro de ellos, pequeños destellos de luz pulsaban en ritmos que le recordaban incómodamente a un latido del corazón. Intentó sentarse. Sus costillas le informaron que era una idea terrible. «Debes quedarte quieto», dijo una voz desde algún lugar a su izquierda. El idioma era inglés, pero el acento no era nada que hubiera escuchado antes. Sílabas que se prolongaban demasiado tiempo, consonantes que encajaban en lugares inusuales. «Tu especie se cura lentamente. A veces lo olvido». Dne giró la cabeza, lo cual al menos su cuello le permitía, y se encontró mirando a una mujer que definitivamente no era humana. Ella estaba sentada en una silla que parecía haber crecido del mismo suelo. Su postura era tan perfecta que parecía incómoda. Su piel tenía una tenue luminiscencia azul, como hielo iluminado desde adentro, y su cabello caía en ondas plateadas más allá de sus hombros, envuelto en una tela que cambiaba de color cuando ella respiraba. Pero fueron sus orejas las que realmente delataron la situación de no ser de por aquí, largas y elegantes, elevándose en delicadas puntas que captaban la extraña luz de la cámara. Sus ojos cuando se encontraron con los de él eran de un azul pálido como el de una tormenta gigante de gas. «Te conozco», dijo Dne, y su voz salió como si hubiera estado haciendo gárgaras con grava. «La estación en la que estabas». Se produjo un incendio y todo el muelle occidental se estaba desmoronando. «Me sacaste de los escombros», dijo. «Sí, lo recuerdo con claridad». Gritabas algo sobre sellos de presión y protocolos de esclusas de aire. Muy práctico, incluso mientras sangrabas. Los recuerdos volvían a pedazos. Estaba realizando un envío rutinario de grano a la estación Archer, el viaje más aburrido de las colonias exteriores, cuando el anillo de acoplamiento simplemente explotó. Sin advertencias, sin alarmas, solo violencia repentina en el vacío. La vio atrapada bajo una viga de soporte, su extraña mano pálida extendiéndose hacia una cápsula de escape que ya estaba ventilando la atmósfera. Su entrenamiento de carga había entrado en acción. Evaluar, priorizar, mover. La había sacado de alguna manera, aunque los detalles eran confusos. «¿Cuánto tiempo he estado inconsciente?», preguntó. «Según tus cálculos». «Aproximadamente 73 horas. 3 días». Dne intentó incorporarse de nuevo y esta vez logró la mitad del camino antes de que su cuerpo presentara varias quejas formales. «¿Dónde estoy? ¿Qué barco es este? Necesito contactar a la autoridad de transporte colonial. Pensarán que estoy muerta, o peor aún, que abandoné un cargamento. Estás a bordo de la nave Baldroni», susurro de estrellas antiguas, dijo, y había algo casi divertido en su tono. «En cuanto a tus empleadores, sospecho que ya te han dado por muerta. El colapso de la estación mató a 417 personas. Deberías haber sido la número 418. Dne la miró fijamente. El nombre Baldroni le recordó algo. Quizás noticias, o conversaciones de bar de otros transportistas. Una de las especies alienígenas que la humanidad había encontrado en los últimos 50 años durante el caótico periodo de expansión, cuando los humanos aún se daban cuenta de que la galaxia estaba más poblada de lo esperado. «De acuerdo», dijo lentamente. «Así que me rescataste después de que yo te rescatara. Gracias por eso. Aprecio no estar muerta. Si pudieras dejarme en la estación humana más cercana, me quitaría de encima». La expresión de la mujer cambió ligeramente. Si tuviera que nombrarla, la llamaría la mirada que alguien pone justo antes de entregar. Malas noticias en una cena familiar. «Me temo», dijo, «que el asunto es mucho más complicado». «¿De qué tan complicados estamos hablando? ¿Como de perder tu documentación o de un incidente interestelar?» «Complicados en el sentido de que implican leyes antiguas y rituales vinculantes», dijo.
Se puso de pie y Dne se dio cuenta de que era alta. Fácilmente de 1,80 m, quizá más. Se movía con la gracia que sugería un entrenamiento exhaustivo o una constitución diferente a un nivel fundamental. Me llamo Citer del dominio Valdron, séptima hija de la dinastía eterna, princesa de los confines, guardiana del pozo. Hay varios títulos más, pero se vuelven tediosos. Princesa, dijo Dne rotundamente. Rescaté a una princesa de verdad. Sí. Y al hacerlo, activaste un vínculo que data de hace aproximadamente 12.000 años, mucho antes de que tu especie dominara el fuego. Dne esperó la gracia. Al no llegar, se rió, lo que le hizo doler las costillas, lo que le hizo dejar de reír. Hablas en serio. ¿Qué clase de vínculo? ¿Verdad? Sita se agachó y, con sorprendente delicadeza, le levantó el brazo izquierdo. Le levantó la manga de la bata médica con la que lo vestían. En su muñeca, justo debajo del pulso, había una marca que definitivamente no había estado allí antes. Parecía como si alguien hubiera dibujado un complejo gesto con líneas de tenue luz azul directamente sobre su piel. De esas, dijo en voz baja. Eso significa que ahora me perteneces, humano. Por leyes que ni siquiera los emperadores pueden disolver. Dne miró la marca, la miró a ella, volvió a mirarla. Voy a necesitar que me lo repitas una vez más, dijo, porque me gano la vida transportando grano y mi seguro de vida definitivamente no cubre los contratos matrimoniales extraterrestres. Por primera vez, Esterra sonrió. Fue una expresión pequeña, apenas perceptible, pero transformó su rostro de severamente hermoso a algo casi cálido. No era matrimonio, dijo, sino algo mucho más permanente. El Etanara no era una nave. Dne había transportado carga a través de suficientes sistemas colonizados como para saber cómo eran las naves. Cilindros metálicos con motores atados, prácticos y fea y construida para su función. La Etanara era algo completamente distinto. Era una ciudad que se movía por el espacio, tan vasta que generaba su propia gravedad mediante la rotación en lugar de placas artificiales. Y cuando Citer lo guiaba por sus pasillos, se olvidaba constantemente de que estaba a bordo de una nave. Las paredes estaban llenas de luz, no del todo orgánica, pero tampoco del todo tecnológica. Latían a ritmos lentos, y cuando le preguntó a Esterra qué las impulsaba, ella respondió, cristales de resonancia sintonizados con el propio vacío, lo cual no le dijo absolutamente nada útil. Intenta no mirar fijamente, murmuró Esterra mientras se acercaban a un enorme conjunto de puertas que parecían talladas en una sola pieza de ámbar. La corte encuentra la curiosidad humana encantadora o insultante, según a quien le preguntes. Aún no hemos determinado en qué categoría entrarás. ¿Qué pasa si opto por lo misterioso y distante? Llevas túnicas ceremoniales 3 tallas más grandes y has estado cojeando durante los últimos 100 metros. Lo misterioso puede estar más allá de tu alcance. Las puertas se abrieron sin que nadie las tocara. Y el inteligente comentario de Dane murió en su garganta. La cámara que había más allá era circular y enorme. Su techo se perdió en algún lugar bajo la luz ámbar que había allá arriba. Decenas de Baldrani llenaron el espacio. Todos ellos vestían prendas sueltas que hacían que la ropa de Zatara pareciera discreta en comparación. Algunos tenían tonos de piel que iban desde el azul hielo hasta el índigo profundo. Otros tenían patrones trazados en sus caras con tinta metálica que captaban la luz. Todos ellos tenían esas distintivas orejas largas, algunas decoradas con joyas que parecían costar más que todo el barco de carga de Dne. Todos y cada uno de ellos se giraron para mirarlo. «Oh, bien», murmuró Dne. «Una audiencia. La corte imperial se reúne cada ciclo para abordar asuntos de Estado», dijo Citara, mientras su voz adquiría un tono formal. «Su presencia se ha convertido en una cuestión de Estado». Un hombre Baldroni se acercó a ellos, su túnica de un color carmesí profundo que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Su sonrisa era amplia y no coincidía con el cálculo en sus ojos oscuros.
Princesa Esterra, qué encantador que hayas traído a tu humano a la corte. Todos hemos sido terriblemente curiosos. Lord Cart, reconoció Sitara con un leve asentimiento. Permítanme presentarles a Adneberic, vinculado a la séptima casa. ¿Garantizado? Cart repitió, dando vueltas alrededor de Dne como si estuviera examinando ganado. Sí, nos enteramos de ese desafortunado accidente. ¿O fue un accidente? ¿El colapso de la estación? Quiero decir, hay mucha tragedia en las estaciones exteriores últimamente. Dne captó algo en esa frase, un peso que sugería múltiples significados superpuestos como un código. Antes de que pudiera responder, otro Baldroni apareció. Esta mujer tenía la piel tan pálida que era casi blanca y el cabello atado en una arquitectura de alfileres que desafiaba la gravedad. «¿Habla?», preguntó Satara, sin siquiera mirar a Dne. «Señora Ceres, le aseguro que los humanos poseen facultades lingüísticas», dijo Satara secamente. «Puedo escucharlos perfectamente a ambos», dijo Dne y se arrepintió inmediatamente cuando todas las conversaciones cercanas cesaron. El silencio se extendió por la cámara como ondas en el agua. Lady Ceres parpadeó lentamente y sus largas orejas se movieron ligeramente. «Tiene opiniones». «¡Qué novedoso!». «Él», corrigió Dne. «La palabra que estás buscando es él», dijo Esterra en voz baja. Y había una advertencia en su voz que probablemente debería haber prestado atención. «Mis disculpas», dijo Lady Sara, aunque su tono sugería que no se estaba disculpando por nada. «Muy raramente nos encontramos con seres humanos unidos en los tribunales. El último fue hace unos 3 siglos. Y eso terminó bastante mal, si no recuerdo mal». «¿Qué le pasó?», Dne preguntó antes de poder detenerse. Intentó irse y Lord Caret respondió amablemente. «El rechazo del bono lo volvió loco en una semana. Creo que se arrojó al sol, aunque los registros no son claros». «Eso es reconfortante», dijo Dne. Una nueva voz atravesó la multitud reunida, más profunda y con el peso de la autoridad. «Suficiente». Un hombre Baldroni se abrió paso entre los espectadores, de hombros más anchos que la mayoría de ellos y con cicatrices trazadas en su mandíbula en patrones que parecían deliberados. Vestía ropa más sencilla que los demás, funcional más que decorativa, y había algo en su forma de moverse que le recordaba al personal de seguridad de las colonias. «Princesa Esira, tu humano parece que está a punto de caerse». «Comandante Bail», dijo Citra, y Dain escuchó verdadera calidez en su voz por primera vez desde que entró en la cámara. «Quizás tengas razón. Los médicos le dieron permiso para moverse, pero es posible que haya sobreestimado su recuperación. Los humanos son frágiles», dijo Bail. Pero no había crueldad en ello, solo una constatación de hechos. Miró a Dne directamente, y sus ojos eran de un sorprendente color ámbar. «¿Puedes permanecer de pie durante una presentación formal o necesitas una silla?» «Puedo soportarlo», dijo Don, porque aparentemente el orgullo era más importante que la comodidad. «También es testarudo», observó Vale. «Eso podría ayudarte a sobrevivir en este lugar». Antes de que Dne pudiera preguntar qué quería decir, un tono resonante llenó la cámara, proveniente de todas partes y de ninguna parte. Los Baldrani inmediatamente comenzaron a moverse en filas organizadas, formando corredores de espacio que conducían hacia una plataforma elevada en el otro extremo de la habitación. La mano de Esterra encontró su codo y lo estabilizó. «El emperador está a punto de llegar», susurró. «Cuando se dirija a usted, responda con brevedad. No proporcione información voluntariamente. Y hagas lo que hagas, no menciones nada sobre los envíos de granos. Pensarán que estás siendo deliberadamente obtuso». «¿Qué pasa con los envíos de grano, Dne?». «Bien. Respuestas breves. No hablemos de granos». «Entiendo». Las puertas del otro extremo de la cámara se abrieron y alguien que solo podía ser el emperador entró, flanqueado por guardias cuya armadura parecía estar hecha del mismo material cristalino que las paredes del barco. Toda la corte se inclinó en perfecta sincronización.
Medio segundo tarde y todavía tratando de averiguar el ángulo apropiado, se inclinó también. Cuando se enderezó, el emperador lo miraba directamente con ojos que habían visto pasar siglos. Idne tuvo la incómoda sensación de que su vida estaba a punto de volverse significativamente más complicada. Dne descubrió la verdadera naturaleza de la marca 3 días después de su presentación al emperador cuando se despertó en medio del ciclo nocturno del barco con la muñeca ardiendo. No es doloroso exactamente, pero sí insistente, como si alguien le tocara con urgencia el hombro. Las líneas azules se habían extendido desde la primera vez que las vio, ramificándose en patrones delicados que envolvían la mitad de su antebrazo. Encontró a Satara en lo que ella llamaba el jardín, aunque esa palabra parecía insuficiente para el vasto biodomo que ocupaba una sección entera de Letanara. Árboles de mundos de los que nunca había oído hablar se extendían hacia la luz solar artificial, y el aire olía a lluvia y a algo más dulce, casi como miel. Ella estaba parada junto a un estanque de agua, tan quieta que parecía vidrio pulido. Su reflejo perfecto e inmóvil. «Lo sentiste», dijo sin darse la vuelta. «Mi brazo intentó sacarme de la cama», dijo Dne. «¿Qué me pasa?» Citer finalmente lo miró, y en la suave luz del jardín, sus rasgos parecían menos severos. «El vínculo se está fortaleciendo. Sabe que estamos separados y considera esta situación inaceptable. Sabe que la marca es sensible. No sensible, consciente, tal vez. Los antiguos Baldrani eran biotecnólogos que iban más allá de todo lo que hemos logrado desde entonces. Codificaron instintos en los impulsos rituales de unión que garantizan que la pareja unida permanezca unida y leal. Ella levantó su propio brazo izquierdo y Dne vio por primera vez que debajo de la elaborada manga de su vestido, idénticas líneas azules se trazaban a través de su pálida piel. «Yo también te entiendo. La distancia se vuelve incómoda. Tu dolor resuena en mi cuerpo. Tu miedo sabe a cobre en mi lengua». «Eso es horrible», dijo Dne rotundamente. «Sí», Esterra estuvo de acuerdo. «También es irreversible, por lo que más vale que hagamos las paces con ello». Dne se sentó en el borde de la piscina, repentinamente exhausto a pesar de haberse despertado recientemente. «Dijiste que esto pasó porque te salvé la vida. Eso es todo. Sin palabras rituales, sin ceremonia. El acto en sí es el ritual. Ofrecer tu vida para preservar la mía sin dudarlo ni calcularlo. El vínculo reconoce la autenticidad. No se puede engañar ni manipular». Ella se movió para sentarse a su lado, manteniendo una distancia cautelosa. «Si me hubieras salvado, esperando una recompensa, o si te hubieras detenido a sopesar el costo, no habría sucedido nada. Pero usted actuó por puro instinto. El vínculo lo encontró digno. Entonces, me están castigando por ser decente». «Estás siendo honrado», corrigió Esterra, «aunque entiendo por qué tal vez no lo veas de esa manera». Se sentaron en silencio por un rato, observando pequeñas criaturas voladoras que parecían insectos enjollados flotando entre los árboles. Finalmente, Dne dijo: «Cuéntame sobre la estación». Lord Cart dio a entender que no fue un accidente. La expresión de Esterra cambió, volviéndose algo más dura. «Eres más perspicaz de lo que la corte cree. Transporte carga. Aprendiste a reconocer cuando los manifiestos no cuadran». Se giró para mirarla de frente. «Alguien te quería muerta. Por eso estabas allí. ¿No? No eran solo tonterías diplomáticas. Estabas investigando algo». La estación Archer informaba de movimientos inusuales de naves que no se identificaban, carga que desaparecía de los registros. Trazó patrones en el agua con un dedo, y donde tocaba, la superficie brillaba tenuemente azul. «Mi familia ha gobernado durante 5000 años, muriendo. Esa longevidad genera complacencia en algunos, ambición en otros. Hay quienes creen que el dominio debería expandirse más agresivamente en el espacio humano, otros que piensan que deberíamos retirarnos por completo, y algunos que simplemente quieren poder sin importar su filosofía. ¿Y crees que uno de ellos saboteó la estación?
Creo que alguien sabía que yo estaría allí y vio una oportunidad. Ella lo miró entonces, y había algo vulnerable en esa mirada. No contaban con un piloto de carga humano con más coraje que sentido común. Oye, me molesta eso. Tengo mucho sentido común. A veces lo ignoro. La comisura de su boca se curvó hacia arriba. Sí, me he dado cuenta. ¿Y ahora qué? Alguien intentó matarte, fracasó, y supongo que no les hace gracia. Además, estoy vinculado a ti, lo que aparentemente me convierte en una carga o en un objetivo. Levantó su muñeca brillante. ¿Esta cosa me va a ayudar en algo, o es solo decorativa? Esterra extendió la mano, dudó, y luego tomó suavemente su brazo marcado con ambas manos. Su piel estaba fría contra la de él, y donde sus marcas se tocaban, la luz se intensificaba. El vínculo otorga ciertas ventajas. Mayor conciencia espacial cuando estamos cerca, la capacidad de percibir el peligro para el otro. Con el tiempo, si el vínculo se profundiza, podrías desarrollar resistencia a la biotecnología Beldrawi. Con el tiempo, ¿cuánto tiempo lleva eso? ¿Décadas? Normalmente. Genial. Entonces, en 30 años, seré un poco más difícil de matar. Ya eres más difícil de matar que la mayoría de los humanos, señaló. Sobreviviste al salvarme. Sobreviviste el escrutinio de la corte, y sobreviviste a la ceremonia del té de Lady Ceres ayer sin ofender a nadie fatalmente. Eso fue una prueba. Todo aquí es una prueba. Esterero le soltó el brazo, pero no se movió. El comandante Biel quiere empezar a entrenarte mañana. Técnicas de combate, protocolos de la corte, historia de Baldroni. Si vas a sobrevivir en este mundo, necesitas entenderlo. ¿Y qué quieres?, preguntó Dne. La pregunta pareció pillarla desprevenida. Guardó silencio un largo rato, observando el juego de luz sobre el agua. Quiero encontrar a quien destruyó esa estación y mató a 400 personas solo para eliminarme. Quiero demostrar que vincularme contigo no fue un error, independientemente de lo que susurre la corte. Y quiero. Hizo una pausa como si las palabras fueran difíciles. Quiero que dejes de mirarme como si fuera tu carcelera. ¿Lo eres? No elegí esto más que tú. El vínculo simplemente existe. Se alisó el vestido con gracia practicada. Pero puedo elegir cómo tratarte dentro de él, y tú puedes elegir si me ves como captor o aliado. Dne permaneció sentado, procesando la información. Las estrellas artificiales del jardín comenzaban a atenuarse, indicando la proximidad del ciclo diurno de la nave. A lo lejos, escuchó el melodioso llamado de una criatura que definitivamente no era de la Tierra. Alai, dijo finalmente, puedo trabajar con Alai, pero tengo condiciones. Condiciones. De nuevo, esa casi sonrisa. Quiero acceso a los sistemas de comunicación. Necesito que la gente sepa que estoy vivo y quiero entender esta conspiración que estás investigando. Si alguien va a intentar matarte otra vez, preferiría verlo venir. Esas parecen razonables. Además, alguien necesita explicarme por qué todos los muebles de mi habitación miden 90 centímetros más de lo que debería. No soy bajo según los estándares humanos, pero esta vez me siento como un niño. Sera realmente se rió, un sonido como el de unas campanillas de cristal que resonaron por todo el jardín. Haré que se hagan ajustes. ¿Algo más? Sí, dijo Dne poniéndose de pie para mirarla. La próxima vez que mi muñeca comience a arrastrarme por el barco, tal vez deberías avisarme primero. Lo intentaré, dijo ella. Aunque el vínculo no siempre da advertencias, aprenderás a interpretar sus señales. Fantástico. Otro idioma para aprender. Considérelo una práctica, dijo Sitara, mientras caminaba hacia la salida del jardín. Necesitarás tener fluidez en al menos 3 dialectos más de Aldrani si quieres entender lo que realmente está diciendo el tribunal. Dne lo siguió, sus 2 largas túnicas ceremoniales se engancharon en plantas alienígenas. Ya sabes, la llamó,
Transportar grano tenía muy buena pinta en ese momento. Su risa se extendió entre los árboles. A pesar de todo, Dne se encontró sonriendo. Las pruebas de los esclavos comenzaban al amanecer, o lo que pasaba por amanecer en una nave que fabricaba su propia luz del día. Din estaba de pie en una arena circular cuyo piso estaba hecho de algo que parecía mercurio pero que se sentía sólido bajo sus botas. A su alrededor, toda la corte se había reunido en asientos escalonados que ascendían en espiral hacia la sombra, y podía sentir el juicio colectivo presionando hacia abajo como la atmósfera. El comandante Beel estaba de pie frente a él, con los brazos cruzados y luciendo notablemente despreocupado por el espectáculo. La primera prueba pone a prueba la navegación y el razonamiento espacial. Entrarás en una construcción holográfica que responde a anomalías gravitacionales. Encuentra el punto central, márcalo con tu sangre y regresa a la entrada. Bastante simple. Cuando dices anomalías gravitacionales, Dne lo dice lentamente. ¿Estamos hablando de física teórica o de peligro real? Sí, dijo Vale, lo cual no fue de ninguna ayuda. El suelo de la arena se onduló y de repente Din se encontró parado en un laberinto que se extendía en direcciones imposibles. Los muros aparecieron y desaparecieron. Los pisos se convirtieron en techos. Y su oído interno le informó inmediatamente que la gravedad había dejado de tener sentido. Dio un paso adelante y se encontró caminando sobre lo que había sido una pared 3 segundos antes. Está bien, murmuró. He volado a través de campos de asteroides. Esto es básicamente lo mismo. No era lo mismo. Los campos de asteroides siguieron una mecánica orbital predecible. Este laberinto parecía resentir activamente su presencia, cambiando de pasaje justo cuando creía haber memorizado el patrón. Pero Dne había pasado años navegando rutas de carga a través de campos de escombros y tráfico de la estación, calculando vectores en su cabeza mientras estaba medio dormido. Dejó de intentar luchar contra las distorsiones espaciales. En su lugar, comenzó a sentirlas, anticipando hacia donde se desviaría la gravedad a continuación. El centro estaba marcado por un cristal flotante que pulsaba con luz. Dne se pinchó el dedo con uno de sus bordes afilados, observó cómo una gota de sangre era absorbida por la estructura y luego se giró para volver sobre sus pasos. El laberinto intentó confundirlo al salir, pero él había estado contando sus pasos, notando los patrones en cómo se formaban los pozos de gravedad. Cuando volvió a aparecer por la entrada, Bail estaba asintiendo lentamente. «¿Haz qué?», dijo el comandante. «La mayoría de los candidatos tardan el doble de tiempo». «Soy un piloto de carga profesional», dijo Dne, tratando de no demostrar lo mareado que se sentía. «Si no pudiera calcular relaciones espaciales, ya me habría estrellado con algo caro hace años». La arena cambió de nuevo y esta vez, Esterra se materializó a su lado, excepto que en realidad no era ella. El holograma tenía la forma correcta, pero se movía con precisión mecánica. Detrás de él, apareció otra figura. Este contenía lo que parecía un cristal de datos. «Segundo juicio», anunció Vale. «Ante 2 objetivos se encuentra la princesa Citerra en peligro mortal. El cristal contiene inteligencia que podría evitar una guerra que costaría miles de millones de vidas. Puedes salvar uno. Elegir». Dne miró al citer holográfico, que le devolvió la mirada con ojos muertos, luego miró el cristal, que pulsaba con urgencia. El tribunal se quedó en silencio, observando. «Es una pregunta capciosa», dijo Dne. «Es una prueba de lealtad», corrigió Bail. «Elegir. No hay truco, solo consecuencias». Dinene pasó junto al cristal sin siquiera mirarlo y se movió para pararse al lado del holograma de Citerra. Ella siempre ella. La arena se disolvió. La verdadera Citra estaba sentada en la primera fila de la corte y algo apareció en su rostro. Sorpresa, quizás o preocupación. La voz de Lord Caris resonó desde algún lugar arriba. ¡Qué conmovedor! El ser humano prefiere el sentimiento a la lógica. Algunos podrían llamarlo un defecto. Algunos podrían llamarlo el punto de unión, respondió el comandante Vale.
Un vínculo que sacrificaría a su pareja por una ventaja táctica es peor que inútil. Son peligrosos. Miró a Adne con lo que podría haber sido una aprobación. Aunque para que quede constancia, la princesa habría elegido la misión. Ella se habría equivocado, dijo Adne lo suficientemente alto para que su voz se oyera. No se previenen las guerras dejando morir a quienes nos importan. Se previenen asegurándose de que sobrevivan lo suficiente para tomar mejores decisiones. Bonito discurso, dijo una nueva voz, y Lord KTH descendió de las gradas en un remolino de túnicas carmesí. Pero las palabras son baratas. Veamos cómo se comporta tu lealtad frente a la oposición real. Lord Caret. La voz de Citra resonó en la arena. La tercera prueba no requiere tu participación. De todos modos, me ofrezco como voluntario, dijo KTH, y su sonrisa era toda dientes. Seguramente la princesa no duda que su vínculo puede manejar un simple combate. La trampa era obvia. Si Esterra se negaba, parecería protectora y débil. Si aceptaba, ne tendría que luchar contra un noble Balroni que probablemente había estado entrenando desde antes de que naciera el abuelo de Dne. Acepto, dijo Dne antes de que Satara pudiera responder. Aunque debo advertirte que no peleo limpio. ¡Qué suerte!, dijo Carara. Yo tampoco. La arena les proporcionó a cada uno un arma, espadas curvas que zumbaban con algún tipo de campo de energía. Dne tomó el suyo e inmediatamente odió todo lo relacionado con él. El equilibrio no era el adecuado para las proporciones humanas. El agarre es demasiado grande. La distribución del peso diseñada para alguien con diferentes puntos de apalancamiento. Caret atacó inmediatamente. Sin preámbulos ni cortesía. Su espada se movía en arcos que parecían desafiar la física. Dne apenas logró levantar su arma a tiempo para parar. El impacto le envió vibraciones a través del brazo que le hicieron doler los dientes. Tu postura es atroz. Caret observó, presionando el ataque. Tu forma es ridícula. Francamente, me sorprende que puedas sostener la espada. Dne cedió terreno y retrocedió a toda prisa mientras Caret avanzaba con gracia casual. Sus costillas gritaban, aún no estaban completamente curadas del colapso de la estación, y sus brazos se sentían como si estuvieran hechos de goma. Estaba superado en todos los aspectos posibles, excepto en uno. Le arrojó un puñado de material parecido al mercurio directamente a la cara de Caret. El señor Baldrauni se sacudió hacia atrás, farfullando, y Dne utilizó esos preciosos segundos para cambiar de táctica por completo. Dejó caer su espada, se zambulló bajo el golpe de cuello de Carara y pateó las piernas del noble para sacarlo de debajo de él. Cayeron enredados y Dne usó todos los movimientos sucios que había aprendido en las peleas en la bahía de Carga. Codazos, rodillas, cabezazos, cuando se presentaba la oportunidad. Estás haciendo trampa, jadeó Caret. Estoy improvisando, corrigió Dne, poniendo un brazo alrededor del cuello de Cara. Hay una diferencia. La sala estalló en ruido. Algunos escandalizados, otros riendo. Dne no podía decir que era peor. Caret luchó más fuerte que cualquier humano, pero Dne tenía influencia y desesperación. Finalmente, la voz de Val cortó el caos. Ríndete, Lord Cart, o dejaré que te estrangule hasta dejarte inconsciente. Por un momento, Dne pensó que Caret se negaría por puro orgullo. Entonces el noble golpeó 2 veces el brazo de Dne, la señal universal de rendición. Dne lo soltó inmediatamente y se alejó rodando, jadeando. Cart se puso de pie, con toda su dignidad y hecho jirones, y salió de la arena sin decir palabra. El ruido del tribunal aumentó hasta convertirse en un rugido. Dne se quedó acostado de espaldas, mirando el techo distante, y comenzó a reír a pesar del dolor en sus costillas. ¿Pasé? Llamó al lugar donde se encontraba Vale. Apenas, respondió la voz del comandante. Pero había diversión en ello. Y te has ganado un enemigo para toda la vida. Añádelo a la lista, dijo Din. Cuando finalmente se sentó, Satara estaba de pie en el borde de la arena.
Ella no estaba sonriendo, pero sus ojos tenían algo que podría haber sido orgullo. «Estás loco», dijo ella. «De nada», respondió Dne. La recepción diplomática debía ser rutinaria. Don había aprendido que esa frase no significaba absolutamente nada en un barco Baldroni. Llevaba ropa que Esterra había seleccionado, algo entre una armadura formal y ropa de noche con suficiente blindaje protector oculto en la tela para detener la mayoría de los proyectiles. Cuando él le preguntó por qué necesitaba una armadura en una fiesta, ella simplemente dijo, «política de la corte». Como si eso lo explicara todo. El salón de recepción brillaba con la riqueza reunida de una docena de sistemas estelares. Los nobles de Baldroni se mezclaron con embajadores de especies en vías de extinción de las que solo habían leído en informes coloniales. Había una delegación tecnológica con sus habilidades de cometa, piel azul y ojos compuestos. Un grupo de Morbani cuyos cuerpos cristalinos refractaban la luz en patrones de arco iris. E incluso dos humanos del cuerpo diplomático colonial que parecían tan incómodos como se sentía Dne. «Permanezcan cerca», murmuró Sitara mientras entraban. «El embajador Teis ha estado haciendo preguntas sobre usted». «Preguntas curiosas. ¿Qué tiene de malo la tecnología?» «Todo es potencialmente malo. No tienen una palabra para el interés casual en su idioma». Dne estaba tratando de averiguar si estaba bromeando cuando de repente la habitación se tambaleó. No físicamente, la nave permaneció estable, pero todos los Baldroni en la sala se tambalearon como si hubieran sido golpeados. Las manos de Siter se dispararon para agarrar su brazo, sus dedos se hundieron con tanta fuerza que lastimaron. «Algo anda mal», jadeó. Su rostro se había puesto pálido, haciendo que la luminiscencia azul de su piel pareciera fantasmal. Entonces empezaron los gritos. Un noble Baldroni cerca del centro del salón se desplomó, convulsionando. Una luz azul brotó de su piel en patrones que se parecían inquietantemente a las marcas de unión en la muñeca de Dne. Otros nobles comenzaron a caer, sus cuerpos rígidos, esa misma luz terrible los consumía desde adentro. Linaje real. La voz del comandante Vale cortó el caos. Había aparecido de algún lugar, con la mano ya en su arma. Su objetivo es Royal Bloodline. La mente de Dne se enfrió y se concentró como lo hacía durante las emergencias de carga. Evaluar. Priorizar el movimiento. Citro era de linaje real. Lo que fuera que estuviera sucediendo, la afectaría a continuación. Él no pensó, solo actuó. La agarró por la cintura y los arrojó a ambos hacia un lado justo cuando esa luz azul estalló donde habían estado parados. Cayeron al suelo con fuerza. La luz los siguió, buscando, y Dne los hizo rodar nuevamente, manteniendo su cuerpo entre Siter y cualquier arma que fuera. La luz tocó su hombro y lo atravesó sin hacerle daño, calibrada para ADN Baldroni, no humano. Allí, gritó Biel, señalando a un Tez con túnica diplomática cerca del arco oriental. El embajador sostenía algo pequeño y cristalino, cuyas facetas latían al ritmo de la luz mortal que se extendía por el salón. Din no tenía un arma, no tenía entrenamiento. Lo que tenía era impulso, rabia y el elemento sorpresa. Se lanzó hacia el Tez, recorriendo la distancia en un sprint que lo habría descalificado de cualquier evento deportivo civilizado jamás inventado. Los ojos compuestos del embajador se abrieron de par en par y sus mandíbulas quitanosas se abrieron en lo que podría haber sido una señal de shock. Bajaron juntos en una maraña de miembros y túnicas diplomáticas. El dispositivo de cristal se deslizó por el suelo. Dne no intentó luchar contra Tres adecuadamente. La especie tenía demasiadas extremidades y armadura natural. En lugar de eso, simplemente se aferró, sujetando los brazos del embajador, usando su peso para mantener al extraterrestre inmóvil mientras Bail aseguraba el dispositivo. «Conténgalo». Bail le ladró a sus guardias. Protocolos biotóxicos completos. La luz azul se desvaneció. Los nobles Bani se ponían de pie tambaleándose, pero Tres permanecieron inmóviles en el suelo. Muerto o moribundo, Dne no podía decirlo. Liberó al embajador tecnológico,
quien inmediatamente comenzó a parlotear en un idioma que sonaba como campanas de viento enojadas. ¿Te atreves a agredir a un enviado diplomático? Uno de los otros técnicos tradujo su caja de voz teniendo dificultades con los fonemas Brony. Esto es un acto de guerra. Su embajador acaba de asesinar a 3 miembros de la familia real, dijo Bail con frialdad. Yo diría que la guerra ya está declarada. Dne se tambaleó hacia atrás hasta donde Esterra estaba intentando incorporarse. Su cabello se había soltado de su elaborado peinado y había un asesinato en sus pálidos ojos. ¿Estás herido? Ella le preguntó primero, mientras sus manos ya lo revisaban para ver si tenía alguna herida. Estoy bien. Pasó directamente a través de mí. Mantuvo la voz baja. Esa cosa era un arma biológica dirigida, ¿verdad? Diseñada específicamente para la realeza Baldrani. Tecnología antigua, confirmó. Prohibido durante 5000 años. Que los Dres lo tengan significa que se detuvo. El cálculo reemplaza a la furia. Significa que no lo desarrollaron ellos mismos. Alguien se lo dio. Alguien Baldroni. Sí. El salón de recepción se había sumido en un caos controlado. Las fuerzas de seguridad de Bell estaban por todas partes, separando a los invitados en grupos, buscando más armas. Los 2 diplomáticos humanos se habían pegado a la pared, con aspecto de desear desesperadamente estar en otro lugar. Dne se compadeció. Lord KTH apareció entre la multitud, sus túnicas carmesí, de alguna manera, aún inmaculadas a pesar de la violencia. Princesa Siter, qué suerte que su mascota humana resultara útil. Esto no fue casualidad, dijo Esterra, ignorando el golpe. Alguien sabía que la delegación Techus estaría aquí. Alguien les proporcionó un arma con la clave del ADN real. Alguien de la corte, asintió Caret. Y por una vez, su sonrisa desapareció. La estación colapsó. El intento de asesinato. Esto supone 3 golpes contra tu vida, específicamente, princesa. Uno podría empezar a detectar un patrón. Uno podría, dijo Esterra. Peligrosamente. La pregunta es, ¿quién se beneficia de mi muerte? ¿Quién, en realidad? La mirada de Caret recorrió la sala, deteniéndose en varios nobles. Tu tía, quizás, ascendería significativamente en la sucesión sin ti. O tal vez una de tus hermanas, cansada de ser ignorada. O sus ojos se posaron en Dne. Tal vez alguien que se opone a la contaminación de los linajes reales con vínculos humanos. Cuidado, Lord Cart, dijo Dne en voz baja. Hoy he abordado a un diplomático. Estoy dispuesta a hacerlo también. Estás herido, dijo Citra de repente, sus dedos tocando el hombro de Dne donde la luz lo había atravesado. Su camisa estaba rota, y debajo, la marca de su vínculo se había extendido aún más. Las líneas azules ahora le cruzaban la clavícula. No dolió. Dne mencionó el arma. Es decir, solo se sentía caliente. No debería haber sentido nada. No eres Baldrani. La expresión de Citará cambió a algo parecido al asombro. El vínculo te protegió. Reconoció el arma como una amenaza para mí y adaptó tu fisiología en respuesta. Es imposible, dijo Caret rotundamente. La adaptación a los vínculos lleva décadas. Al parecer, no para todos. Citara miró a Dne con una intensidad que lo incomodó. Estás desarrollando resistencias más rápido que cualquier caso registrado. Genial, dijo Dne. ¿Eso significa que puedo dejar de ser arrastrado como un contenedor de carga? Lo dudo, respondió ella. Pero una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Vale se acercó con expresión sombría. Hemos asegurado el arma y detenido a toda la delegación de Depres. Pero princesa, tenemos un problema mayor. He analizado el arma biológica. Su firma de codificación coincide con los archivos militares reales, específicamente con la división de investigación de su tía. Esterra se quedó muy quieta. ¿Estás seguro de que el cifrado es inconfundible? Esta arma vino de dentro de tu familia.
Dne observó cómo el rostro de Esterra se cerraba, las emociones encerradas tras una compostura cortesana. Pero a través del vínculo, él sintió lo que ella estaba ocultando. Furia, traición y fría determinación. Entonces sabremos dónde buscar, dijo en voz baja. Y sabemos que esto terminará pronto de una manera u otra. El enfrentamiento con la tía de Satara ocurrió en una cámara privada en las profundidades de Tanara, lejos de las miradas indiscretas de la corte. Dain estaba junto a Satara, su presencia en sí misma era una declaración. Ella no estaba enfrentando esto sola. El comandante Val flanqueaba la puerta, armado y vigilante. La tía se llamaba Tesara, segunda en la línea de sucesión al trono, y parecía una versión mayor y más dura de Sara. Su piel tenía la misma luminiscencia azul hielo, pero sus ojos contenían siglos de ambición acumulada. Ella no parecía sorprendida de verlos. Me preguntaba cuánto tiempo te llevaría resolverlo, dijo Tesara, acomodándose en una silla con gracia practicada. Aunque lo admito, el humano complica mis cálculos. No tuve en cuenta que te vincularías con algo tan impredecible. Destruiste la estación Archer, dijo Sitara rotundamente. 417 personas murieron porque querías eliminarme en silencio. Quería que te eliminaran eficazmente, que te corrigieran. Las muertes fueron lamentables pero necesarias. Estabas investigando asuntos que no te concernían, haciendo preguntas sobre movimientos de barcos y cargamentos perdidos. Te estabas volviendo inconveniente. Y cuando eso falló, preguntó Dne, simplemente se pasó a utilizar armas de fuego en recepciones diplomáticas. La mirada de Sara se dirigió hacia él, fría y evaluadora. El humano habla, qué pintoresco. Sí, cuando el colapso de la estación resultó insuficiente, adapté mi estrategia. Los test fueron fácilmente manipulados. Les prometieron acuerdos comerciales favorables y les proporcionaron armas antiguas que no pudieron resistirse a utilizar. Eran excelentes chivos expiatorios. Mataste a 3 miembros de tu propia familia, dijo Sitara, y su voz era hielo. Solo para mantener la cobertura ante otro intento de acabar con mi vida. Los primos fueron removidos 2 veces y despedidos con un gesto. Pérdidas insignificantes en comparación con lo que está en juego. El dominio está estancado, Esterra. Deberíamos expandirnos, reclamar el espacio humano mientras todavía están fragmentados y débiles. El emperador, en cambio, habla de cooperación y coexistencia. Es patético. Es civilización, dijo Dne, lo cual aparentemente es opcional para algunas personas. La civilización es un lujo concedido a los poderosos, respondió la tesis. El poder es lo que estoy adquiriendo. Contigo ido, Siterra, avanzo en sucesión. Si mis hermanas hubieran sido eliminadas de manera similar con el tiempo, yo habría tenido un camino claro hacia el trono. Y entonces podría comenzar el verdadero cambio. Siter sacó un pequeño cristal de datos, del mismo tipo que Dne había visto durante su segunda prueba. Esto contiene todas las comunicaciones que ha tenido con el técnico, cada transacción de su división de investigación y cada manifiesto de carga fabricado. El comandante Bell ya ha transmitido copias al emperador y al Alto Consejo. Tu conspiración ha terminado. Por primera vez, la compostura se quebró. Expondrías el escándalo familiar ante toda la corte. La vergüenza. Perdiste el privilegio de la protección familiar cuando asesinaste a inocentes. Sera dijo, te doy una opción, tía. Exilio o juicio. Abandonar el dominio para siempre, entregar todos los títulos y bienes, o enfrentarte a un proceso público por traición y asesinato en masa. ¿Exilio? Sara rió amargamente y con fuerza. Vagar solo por el vacío, despojado de todo lo que he construido durante 3 siglos. Eso no es misericordia, sobrina. Eso es muerte lenta. Es más de lo que mereces, dijo Dne. Ella te ofrece dignidad. Yo lo tomaría. Sara lo miró. Luego lo miró con atención y algo parecido a la curiosidad se reflejó en su rostro. ¿Realmente te preocupas por ella?
¡Qué extraordinario! Un ser humano unido, que muestra lealtad real en lugar del síndrome de Estocolmo. Ella se volvió hacia Sitter. Él te ha hecho suave. El viejo tú habría exigido la ejecución pública. El antiguo yo no tenía a nadie dispuesto a arrojarse sobre las armas en mi nombre, respondió Cés en voz baja. Quizás eso cambie la perspectiva. El silencio se prolongó. A través del vínculo, Dne sintió la tensión de Sitter. Su furia cuidadosamente controlada chocando con algo que podría haber sido dolor. El dolor era familiar a pesar de la traición. Y eso significaba algo incluso ahora. Finalmente, se puso de pie. Exilio entonces, no te daré la satisfacción de un juicio. Ella se dirigió hacia la puerta pero se detuvo junto a Dne. Protégela, humano. El tribunal verá su compasión como debilidad. Vendrán por ella otra vez. Déjalos, dijo Don. Me estoy volviendo bastante bueno en esto. Después de que Sara se fue bajo la escolta de Val, Sitara permaneció inmóvil por un largo momento. Luego, sin previo aviso, se sentó pesadamente en la superficie más cercana y se tapó la cara con las manos. No llorando. Dne no estaba seguro de si Aldrani siquiera podía llorar, pero el gesto hablaba de un agotamiento que llegaba hasta los huesos. Se sentó a su lado, con cuidado de no tocarla, pero lo suficientemente cerca para que ella supiera que él estaba allí. Hiciste lo correcto. ¿Lo hice? Pasará el resto de su larguísima vida vagando sola, despojada de propósito. Algunos podrían decir que esto es más cruel que la ejecución. Algunos podrían. Pero le diste una opción, que es más de lo que le dio a esas personas en la estación. Dne miró su muñeca, donde la marca de unión se había establecido en patrones complejos que ahora cubrían la mayor parte de su antebrazo. ¿Puedo preguntarte algo? Siempre. Cuando el comandante Bell te explicó la segunda prueba, aquella en la que te elegí a ti en lugar de a la misión, parecías preocupado. ¿Por qué? Sera se quedó en silencio por un momento. Porque me di cuenta de que si las posiciones se invirtieran, yo habría elegido la misión. Desde la infancia me han enseñado a priorizar el deber sobre el apego personal. Pero ni siquiera lo dudaste. Ella finalmente lo miró. Me hizo preguntarme si he estado haciendo todo mal. O tal vez simplemente necesitabas a alguien cerca que tome decisiones diferentes. Dne se ofreció. Equilibrio, ¿verdad? Usted maneja la estrategia y la política judicial de 5 dimensiones. Me encargaré de los ocasionales tackles con arco y flecha y de recordarte que las personas importan más que las ventajas tácticas. Esa es una terrible división del trabajo. Ha funcionado hasta ahora. Ella casi sonrió ante eso. El tribunal hablará de esto durante décadas. El ser humano vinculado que se pelea con diplomáticos y se lanza contra armas antiguas. No saben qué hacer contigo. Bien. Los mantiene adivinando. Dne se puso de pie y le ofreció la mano. Vamos. Bell dijo algo sobre querer enseñarme las formas adecuadas de combate de Baldroni ahora que he demostrado que puedo ganar peleas con pura terquedad. Debería ser entretenido. Sitter tomó su mano, y donde sus marcas de unión se tocaron, la luz azul pulsó cálida y constante. Muriendo. Gracias por todo. De nada, de todos modos. Técnicamente, me salvaste primero al no dejarme morir en el espacio. Verdadero. Supongo que estamos a mano. Ni siquiera cerca, dijo Dne. Estoy bastante seguro de que todavía te debo los muebles personalizados y el curso intensivo sobre cómo no insultar accidentalmente a los embajadores extraterrestres. Caminan juntos por los pasillos cristalinos de Letanara. Sus marcas brillando en sincronización. 2 almas improbables unidas por un antiguo ritual y unidas por elección. En algún lugar más adelante, el comandante Bail probablemente estaba preparando ejercicios de entrenamiento diseñados para humillarlo. En algún lugar atrás, Lord KTH probablemente estaba planeando una elaborada venganza. Y en algún lugar de la oscuridad infinita entre las estrellas, la nave los llevó hacia lo que viniera después.
Dne había transportado carga a través de una docena de sistemas y había vivido una vida sencilla de manifiestos y rutas de envío. Ahora estaba vinculado a la realeza alienígena, había sobrevivido a intentos de asesinato y a políticas cortesanas, y su brazo brillaba con biotecnología más antigua que la civilización humana. Fue una locura absoluta. Y no lo cambiaría por nada.